Hola mi querida comunidad, feliz Navidad para todos. Que el Señor los bendiga y los guarde por muchos años a cada uno de ustedes. Hoy tengo la bendición de nuestro Padre Francisco a contarles alguna historia mientras él está celebrando también con su familia, descansando y disfrutando. Así que, Padrecito querido, muchas gracias por la confianza. Feliz año nuevo para usted y para toda su familia y que lo pasen precioso. Hoy obviamente les quería contar sobre cómo celebramos la Navidad acá en Rusia. Claro, ¿qué tema más podría escoger un día como este? Primero que nada decir que nosotros no celebramos la Navidad hoy, sino el 7 de enero. ¿Por qué se ha dado esto? Es muy interesante. Rusia antes vivía el calendario juliano, mientras todo el mundo occidental ya pasó al calendario gregoriano. Entonces, cuando pasó la revolución, el nuevo gobierno toma también el calendario gregoriano, que con el calendario juliano solo tenía 13 días. Entonces, la Iglesia rusa ortodoxa no quiere cambiar del calendario y se queda con el calendario antiguo. Entonces, por eso ahora muchas fiestas tienen 13 días de diferencia. Nosotros, en teoría, también celebramos del 24 al 25 de diciembre, pero según el calendario juliano, lo que ahora en práctica para todos nosotros es del 6 a 7 de enero. Por eso también nosotros tenemos una interesante tradición de celebrar Año Nuevo 2 veces. Año Nuevo que celebramos con todo el mundo de 31 a 1 de enero y también de 13 a 14 de enero, lo que se llama el Viejo Año Nuevo, porque antes de la Revolución este día caía justo a 1 de enero. Por eso aún, curiosamente, tenemos la costumbre de celebrarlo también. Lo otro que también les quería contar, porque me doy cuenta que la mayoría de las personas no lo saben. En Rusia nosotros no celebramos tan en grande la Navidad, sino mucho más celebramos el Año Nuevo. El Año Nuevo es la fiesta cuando de verdad se hace el show, cuando se hacen los carretes, todos se juntan, hay un montón también de tradiciones del Año Nuevo. Y, por ejemplo, los regalos también los regalamos en la noche del 31 a 1 de enero. Son los mismos regalos que en todo el mundo cuando regalan para la Navidad. También acá tenemos algo muy típico, no sé si esto está en otros países. Los sets de los dulces que regalamos a los niños son cajitas así súper lindas que adentro tienen diferentes bombones, galletas, waffles. Entonces yo creo que es lo que más esperan los niños cuando todos los familiares les regalan estos sets de bombones. Los familiares y obviamente el viejito pascuero, o como lo llamamos acá, el viejito frío o abuelito frío, así se llama en Rusia. Este personaje es muy interesante, muy especial. No se parece a Santa Claus, ni tampoco tanto al viejito pascuero, sino el nuestro, el viejito frío, siempre lleva un abrigo muy largo hasta el suelo, porque claro, aquí hace demasiado frío, entonces se tiene que abrigar muy bien. Y además, él tiene una nieta que siempre lo acompaña y le ayuda en todo. Y además, nuestro viejito frío siempre anda en un carro con 3 caballos, donde también lo acompaña obviamente su nieta Snegurочка. Ellos nos visitan en la noche del 31 a 1 de enero. Y además también luego siempre nos acompañan el resto de los días, porque el viejito frío tiene su residencia donde él está viviendo, con una dirección muy exacta que todos nosotros sabemos, y todos nuestros niños de nuestro país y también del mundo siempre le pueden mandar una carta para pedirles algo. Del viejito frío y de su nieta Snegurочка les voy a contar mucho más detallado en la próxima semana, porque es una historia muy interesante. Y por supuesto, ninguna fiesta del Año Nuevo puede pasar sin el pino. El pino en Rusia apareció recién en el siglo XIX, a pesar de que los rusos creen que es una tradición antigua. Muchos rusos lo creen, no es así. Es una moda que tomaron los rusos de clase privilegiada de los alemanes y empezaron a decorar también los pinos. Antes también se ponían los pinos para la Navidad, pero no se decoraban. Pero esta costumbre de justo poner unas bolitas así, esto sí es de Alemania. Y
también era la tradición de la Navidad. Cuando pasó la revolución, por supuesto, el gobierno soviético quiso borrar la Navidad para que esta fiesta se olvidara. La prohibieron celebrarla, vigilaban que nadie la celebrara. Y por supuesto también sacaron el pino. Más tarde se dieron cuenta de que el pino falta, que en verdad era una linda tradición y la devuelven, pero ya como símbolo del año nuevo. Vamos a ver cómo se decoraba el pino a lo largo de esos años. Para eso vamos a trasladarnos a la casa de mi abuela. Les quiero contar un poco sobre cómo nos preparamos para el año nuevo adentro de nuestras casas en Rusia. Este es el árbol de Navidad, o como lo llamamos en Rusia, árbol del año nuevo. Se asocia ya más así. Este árbol de nuevo es de mi abuela, por eso está decorado bastante tradicionalmente. Lo que podemos ver acá se llama lluviecita. Yo nunca lo he visto en otras partes del mundo. En Rusia es súper típico, se pone así. Hay personas que les encanta ponerlo en abundancia. En nuestro caso acá lo pusimos tan solo un poco. Esto se considera aún un poco, porque a veces lo ponen que casi ni se ve el árbol bajo la lluviecita. Llueve a cántaros. Aquí los juguetes son típicos también, son del siglo XX. Tienen alrededor de 50 años. También acá, por ejemplo, las frutas, una pera, hay manzana, hay cerecitas, también está todo hecho de vidrio. Era típico así, este tipo de juguetes. Pero aún más interesante es la tradición antigua del siglo XIX, poner bombones en árbol de Navidad. Bombones y otros dulces acá también podemos ver uno. Y después los niños van y de a poco lo sacan y lo comen, todos los bombones, hasta que no quedan más. Respecto a las decoraciones del árbol, a los globitos estos, es casi como que podemos ver la historia de Rusia de estos años a través de esto, porque si al principio se ponían frutas, globitos así, con dibujos abstractos. Después, por ejemplo, en los años soviéticos ya empezaron a poner los rostros de Stalin, Lenin, otros símbolos también de la URSS. Cambiaron la estrella que simbolizaba la estrella de Viflеем, la cambiaron por la estrella roja soviética, por supuesto porque querían borrar la Navidad. De hecho, en 1929 prohibieron la Navidad y vigilaban que nadie lo celebrara. Y a quien pillaban, mal. Por eso, bueno, cancelaron todo. Después, dentro de unos 7 años, se dieron cuenta que no, algo tiene que haber. Entonces empezaron a celebrar de una forma así de grande como antes se celebraba la Navidad. Empezaron a celebrar el Año Nuevo y por eso ahora el árbol se ha hecho símbolo del Año Nuevo. Por eso en esos años lo volvieron y claro, con todo el símbolo de los años soviéticos, de la URSS. Después, en los tiempos de la guerra, decoraban mucho con copos de nieve hechos de papel, lo que nosotros, por ejemplo, tenemos ahora. Esto es una maravilla, esto es súper lindo, pero, por ejemplo, en la guerra ponían mucho copitos así que hacían de papel. Eso es súper fácil, tú doblas papel y le haces ciertos dibujos así. Y después lo abres y queda así, como simétrico, muy bonito. Ponían esto y también, por ejemplo, juguetes así, los cambiaban por ampolletas quemadas que ya no servían. Después, más tarde, en los años 60, ponían un montón de juguetes que mostraban raquetas, a Yuri Gagarin, por supuesto que el primer hombre en el universo. Primer hombre del planeta, el gran orgullo. Entonces también aparecieron muchos juguetes así, que era una gran colección, y otros juguetes que mostraban el reloj, que mostraba 5 para las 12. Eso también es súper lindo porque había una película así famosa, con una canción famosa, 5 para las 12. 5 para las 12 en Rusia significa mucho. En 31 de diciembre me refiero. También ya voy a contar un poco más sobre esto.
Entonces, claro, hoy ya todo el mundo decora como simplemente puede, ya no hay ninguna restricciones ni límites. En nuestro caso lo decoramos así de una forma tradicional porque así le gusta a mi abuela y también yo aprovecho a mostrarles a ustedes cómo se hacía esto antes, porque hoy ya no toda la gente lo hace exactamente así. Los bombones ya casi nadie lo pone en el árbol. La lluviecita también, más y más gente cada año se niega también de esto. Así que aprovechemos a disfrutarlo. Y estos típicos juguetes, no sé cómo se verán en el extranjero. Acá se veía así, que daba la sensación de la nieve que está encima con un dibujo. Y hablando de dibujos y la nieve, también las casas se decoraban mucho. Por ejemplo, a lo largo del techo ponían un hilo y del hilo pegaban algodón así, que mostraba como que la nieve que cae. Y las ventanas también decoraban encima de los vidrios, dibujaban los copos de nieve o también el dibujo del frío, porque cuando hace demasiado frío, sobre los vidrios se queda un dibujo. Eso es súper bonito. El que lo ve no puede no creer en Dios, no tiene derecho de no creer en Dios, porque esto es una obra de arte, de verdad. La ciencia no puede explicar esto es hermoso. Pero a muchos niños les gustaba dibujar ellos sobre el vidrio. Y lo otro que hacíamos y que hacen todos los niños, yo creo que de todo el mundo, es escribir la carta al viejito pascuero, o como lo llamamos en Rusia, el viejito frío. Esta es mi carta, yo la encontré hace poco. Acá en la casa de abuela se puede encontrar de todo. Yo creo que empezaba por pedir un muñeco, pero terminé pidiendo un puzzle. Y siempre me gustaban los puzzles. Entonces, bueno, el tema es que nosotros en Rusia, en muchas familias, tenemos la tradición de ponerlo en refrigerador. De hecho, en la parte de congelador, la más frío, porque obviamente el viejito frío lo va a llevar desde ahí. A él le gustan lugares fríos. Entonces, desde la noche yo lo dejaba en el refrigerador, lo cerraba y, por supuesto, lo primero que hacía en la mañana era correr a buscar mi carta y nunca la encontraba, pero yo creía de todo el corazón que mi viejito pascuero se llevó mi carta y siempre recibía lo que quería. También dentro de años me daba cuenta que mi mamá siempre me guiaba en las cosas que pedir. Probablemente ya me tenía algo preparado y me decía, ¿y por qué no le pides puzzle? Qué lindo sería tener un puzzle. Y yo, claro, si mi mamá lo dice obvio, decía, sí, puzzle es muy buena idea. Muy bien, se lo ponía muy fácil. También lo otro que tenemos mucho acá en Rusia, una tradición que va desde hace muchísimos años, es escuchar la habla del presidente justo antes de Año Nuevo. 5 para las 12 empieza a hablar el presidente, haciendo las conclusiones de todo el año, hablando de las noticias, de las cosas más importantes que pasaron, concluyendo, agradeciendo mucho al pueblo por su resistencia. Al pueblo ruso siempre hay que agradecerlo por su resistencia. Acá siempre por algo vivimos años difíciles, si no por uno, por otro. Entonces siempre nos agradecen por ser pacientes, resistentes, por amar a la patria y todo esto. Y después entonces el presidente dice, feliz año nuevo, y ya empiezan, el reloj empieza a contar 12 y nosotros no comemos las uvas, no hacemos todas estas cosas, sino simplemente pedimos un deseo durante todo este rato. Entonces ya alcanzas a pedir muchos deseos, tienes mucho tiempo. Yo creo que la habla del presidente que más recordamos acá en Rusia era la última habla de Boris Yeltsin, cuando él hablaba y de repente dijo: Последний день уходящего века я ухожу в отставку. Я много раз. Y mi papá dijo que como ellos estaban todos parados con una copa de champán y escuchando lo que decía el presidente, se quedaron todos inmóviles, así como, ¿qué fue esto? Y claro, Boris Yeltsin, él rechazó su
su puesto del presidente y después se lo entregó a Vladimir Putin, que desde entonces ya empezó una época muy específica de Rusia, todos sabemos. Bueno, todavía tenemos nuestro presidente Vladimir Putin. Así que así fue su llegada, muy inesperado, y la partida de Yeltsin también muy inesperada, pero yo creo que en el fondo para muchas personas de hecho muy deseada. Esas son las tradiciones nuestras adentro de la casa sobre el Año Nuevo. Bueno, yo creo que muchos ya se dieron cuenta porque nosotros hoy celebramos mucho más el Año Nuevo que la Navidad. Claro, porque en la Revolución la cancelaron a la Navidad y hicieron el centro de todas las celebraciones el Año Nuevo, porque no podían tan solo cancelar la Navidad, si esto era lo que más esperaban las personas cuando aún la mayoría era creyente. La Navidad y la Pascua, ¿qué más puede esperar un cristiano? Entonces cancelar la Navidad era casi un delito en los ojos de la gente. Por eso les cambiaron la fiesta. Cancelamos una, pero le ponemos otra, que los rusos también son muy buenos para festejar, aunque nadie lo crea. Entonces el centro de todo se ha hecho el Año Nuevo y desde ahí aún así se mantiene. En verdad eso también tiene una parte muy buena, porque aquí el día cuando carretean, se emborrachan, hacen lo que sea, es la noche del Año Nuevo. Esto es cuando los jóvenes se desahogan, digamos. Y la Navidad es el día de los creyentes. Día cuando van a la iglesia, almuerzan en familia, descansan y disfrutan. Entonces, cuando yo veo unas publicaciones de mis queridos amigos de Chile y de otros países occidentales que dicen, acordémonos del sentido verdadero de la Navidad. Claro, porque hoy se perdió un poco, ¿cierto? Hay muchas personas que lo toman más como una fiesta, un día festivo, cuando no se trabaja, sino se celebra. Pero los ateos también carretean ese día y festejan este día. A cambio acá no hay publicaciones de este tipo, porque el sentido verdadero de la Navidad no se olvidó, porque justo lo celebran precisamente los cristianos. El resto celebra 1 de enero. Pero claro, antes justo la Navidad era el centro de todo y a los rusos les encantaba celebrarla y celebraban muchísimo, porque la gente rusa es muy alegre y muy divertida. Los que no lo creen, vayan un día a un pueblo ruso y pasen allá alguna fiesta. Se van a dar cuenta que ni en menos 20 grados van a tener frío, porque van a cantar, bailar, jugar, correr, lo van a pasar excelente y van a tener más calor que pueden tener un día de verano. O simplemente pueden escuchar cómo nos reímos los rusos en el salón después de la liturgia. Yo creo que también se escucha mucho, se puede dar cuenta que no somos tan serios como lo dicen los estereotipos. Y bueno, entonces hay tradiciones antiguas rusas maravillosas que sobre todo pasaban en el campo, en los pueblos. Algunas de ellas hoy ya no existen, pero las otras sí se mantienen. Para contarles más sobre cómo se celebraba antes la Navidad en los pueblos, he decidido venir a un pueblo de verdad para poder mostrar y sentir más verdadero el ambiente. Bueno, era muy interesante, había muchas tradiciones, la gente en el pueblo siempre se celebraba a toda la fuerza que se podía, con toda la alegría que tenían. Por ejemplo, había una tradición muy famosa, se llamaba Kalyatki. Los niños pequeños se juntaban y andaban por las casas y tocaban las puertas y decían: estimados dueños, déjenos a glorificar a Cristo en su casa. Y por supuesto los dueños dejaban entrar y los niños se ponían delante de los iconos y empezaban a cantar los típicos cantos navideños rusos. Después, a cambio, los dueños les dejaban algunos dulces, galletas, waffles. Obviamente esto nos recuerda mucho a Halloween, pero en lindo sentido ortodoxo. Yo creo que debe tener los mismos raíces en el fondo, porque de hecho estos Kalyatki tienen justo raíces paganos, pero obviamente rusos paganos, de los eslavos.
pero se transfiguró así de lindo en una tradición ortodoxa, que ahora ya es obviamente súper antigua. Últimamente ya casi no se hace, se hacía más antes. Y también hubo otra tradición muy antigua que se mantiene hasta el día de hoy. Lo que pasa es que este tiempo, desde la Navidad y hasta la Epifanía, en ruso se llama Sviatki, como el tiempo santo, cuando se creía que el mundo de más allá se abría para nosotros. Se abría el cielo y se abría también el mundo de los muertos. Entonces se podía hacer muy fácilmente los contactos con el otro mundo. Y lo típico era que los jóvenes se juntaran a hacer una serie de rituales para poder ver su futuro. Por ejemplo, hubo cosas súper inocentes como salir de su casa, esto se hacía más en el pueblo, y tirar un zapato hacia donde sea. Esto hacían más las chicas que no estaban casadas. Y miraban cómo se cayera el zapato y hacia donde se apuntaba, de ahí iba a venir el novio. Y también, por ejemplo, salían de la casa y preguntaban al primer hombre que veían cómo se llamaba. Y el nombre de ese hombre iba a ser el nombre del futuro amado. Muy lindo, muy interesante. Obviamente como cristianos yo creo que no creemos mucho en esto, pero no le hace mal a nadie, era como una diversión. Pero si esto aún suena bastante inocente y como que no pasa nada, un juego, hubo otros rituales mucho más específicos. Por ejemplo, era popular que una chica no casada entrara en su pieza, apagara la luz, se sacara la cruz y pusiera dos espejos enfrente para que se produjera un corredor, ¿cierto?, de reflejos. Y en el medio ponía una vela y empezaba a mirar en el espejo hasta que viera también a su destinado, su futuro esposo, el que no mostraba la cara. Había que tener mucho cuidado que él no mostrara su cara, porque una vez que lo viera iba a morir enseguida, ella. Nosotros como cristianos sabemos, entendemos que es absolutamente inaceptable, anticristiano y muy peligroso espiritualmente porque son juegos del diablo con nosotros. Por supuesto que las personas de verdad ven algunas cosas en el espejo, en otras cosas que se están haciendo, porque el diablo los sienta y les da algo del premio para que se sienten aún más a seguir haciendo tonteras, más aún en la época cuando más tienen que glorificar a Cristo. Entonces, cuando estudien de la Santa Madre Rusia, por favor tengan mucho cuidado porque lamentablemente el paganismo acá se agarró muy fuerte. Porque en el siglo X nos bautizaron un poco a la fuerza, a muchas personas los obligaban a bautizarse, no querían seguir siendo paganos, daban su vida por sus ídolos, otros se bautizaban solo para salvar su vida. Entonces el paganismo acá de verdad se enraizó y hasta el día de hoy hay muchas tradiciones que no son cristianas, aunque están adentro del cristianismo, y si algunas se adaptan bien, como por ejemplo Kalidavat, esto de los niños Cristo glorificantes, que ya es absolutamente bonito, inocente, precioso. Hay otros que sí son peligrosos y siguen siendo parte de la tradición rusa ortodoxa, que por supuesto los sacerdotes no lo apoyan, pero sí en el pueblo las personas, incluso muy creyentes, lo siguen. Pero gracias a Dios, para nada son la mayoría, sino una pequeña minoría. A cambio, los verdaderos cristianos ortodoxos el día 6 de enero van a la iglesia, al oficio, la liturgia de Navidad, como a las 10 de la noche empieza y termina ya pasando la medianoche, puede durar 3 horas, 4 horas, depende del pueblo. Y después van a sus casas felices, al día siguiente almuerzan con familia, todo tranquilo, todo así en un ambiente muy familiar, muy bonito, con mucho amor y mucha alegría, porque por supuesto si nació hoy nuestro Salvador y obtuvimos la oportunidad de la salvación, ¿qué más podemos necesitar como cristianos? Gracias a Dios por todo y qué día más maravilloso.
Hoy les he intentado entregar nuestras tradiciones rusas, nuestro ambiente en la Navidad, todo lo bonito, bendito que tenemos y también todo lo malo también que tenemos, pero ¿qué le vamos a hacer si ya es parte, por el momento, es parte de nuestra cultura aún? De todos modos, los invito mucho a que celebren alguna Navidad, el Año Nuevo acá en Rusia y disfruten también este mágico ambiente, mágico de verdad. Muchas gracias, feliz Navidad. Зимние святки, праздник встречи и начала, как пошла коляда вдоль по улице гулять, вдоль по улице гулять, с Новым годом поздравлять. Кайдовщики идут, открывай сундуки, вынимай пятаки, а кто не даст пирога, возьму корову за рога. Наши котомки огромные, наполняйте их полно. Коляда, коляда, пришла коляда, накануне Рождества. Коляда, коляда,